Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal. A lo largo de los videos de análisis de circuitos se han visto distintas técnicas para analizar estos. En ciertos casos han sido métodos para que las ecuaciones tengan menos variables. En otros casos ha sido transformaciones del circuito en sí, como la suma de resistencia en serie o el equivalente de las resistencias en paralelo. Ahora se verá una herramienta muy útil al momento de poder analizar un circuito. Estamos hablando de la transformación de fuentes. El principio fundamental para que la transformación de fuente sea posible es el de equivalencia. Un circuito es equivalente cuando al ser transformado sus características de tensión y corriente siguen siendo las mismas que las del circuito original. Es así como se puede llevar a cabo la transformación de una fuente de tensión en serie con una resistencia por una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Esto lo haremos dividiendo el valor de la fuente de tensión por la resistencia que éste tiene en serie, entregándonos así el valor de la nueva fuente de corriente. De manera análoga, tenemos que la fuente de corriente en paralelo con una resistencia puede ser transformada en una fuente de tensión en serie con una resistencia. Esto se hará multiplicando el valor de la fuente de corriente por el valor de la resistencia. Así tendremos el valor de la fuente de tensión. Hay que tomar en cuenta la polaridad de las fuentes, ya que cuando se transforma de una fuente a otra, la polaridad se debe mantener. Otra cosa importante es que la resistencia en ambos circuitos es la misma. En ciertos circuitos se necesita que un elemento de este sea variable, mientras que existe otro segmento del mismo que será fijo. Al elemento variable lo llamaremos carga. Cuando la carga cambia, el circuito fijo debe ser analizado nuevamente en función de la carga. Para evitar este problema, el teorema de Thevenin nos entrega una técnica mediante la cual la parte fija del circuito se reemplaza por un circuito equivalente. Este circuito equivalente consta de una fuente de tensión, que llamaremos tensión de Thevenin, en serie con una resistencia, la cual llamaremos resistencia de Thevenin. La tensión de Thevenin es la tensión entre los terminales cuando estos están abiertos. Esta tensión se obtendrá utilizando los diversos métodos que ya hemos aprendido, buscándola como la tensión en paralelo de alguna resistencia o la tensión de algún nodo que sea la misma que la tensión en el circuito abierto. La resistencia de Thevenin es la resistencia equivalente del circuito entre las terminales cuando todas las fuentes independientes están apagadas. Existen dos casos en los cuales se pueden calcular la resistencia de Thevenin. El primer caso es cuando la red solo tiene fuentes independientes. En este caso se apagan todas las fuentes de tensión serán cortocircuitos y las fuentes de corriente se convertirán en circuito abierto. El segundo caso es cuando el circuito tiene fuentes dependientes. En este caso se apagan todas las fuentes independientes, pero las fuentes dependientes no se desactivan porque son controladas por las variables del circuito. Ahora entre las terminales se debe colocar una fuente de corriente o de tensión, que se llamarán fuentes auxiliares. Si se utiliza una fuente de tensión, se debe encontrar la corriente entre los terminales, y de esa forma encontrar la resistencia con la tensión dividida a la corriente. En caso de que la fuente auxiliar sea de corriente, se debe encontrar la tensión entre los terminales y encontrar la resistencia de Thevenin dividiendo la tensión por la corriente. El teorema de Norton es similar al teorema de Thevenin. En él propone que el circuito fijo puede reemplazarse por un circuito equivalente que consta de una fuente de corriente en paralelo a una resistencia, donde la corriente de Norton se calcula como la corriente a través del cortocircuito entre las terminales. Y la resistencia de Norton es la resistencia equivalente en las terminales cuando las fuentes independientes están desactivadas. Finalmente vale destacar que este teorema tiene una relación directa con el teorema de Thevenin. De hecho, la resistencia equivalente en ambas es la misma, por lo que también el proceso para obtener esta resistencia equivalente es la misma. De esta forma podemos sacar el equivalente de Thevenin a Norton y hacer transformaciones de fuentes.